Shalom amigos de Palabras de Torah. Esta semana hemos estudiado Parashá Beshalach. La palabra Beshalach significa cuando envió. Esta porción de la Torah se encuentra en el Sefer Shmot o libro de Éxodo, a partir del capítulo 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 16. En nuestra Parashá, en el capítulo 13, verso 18, dice lo siguiente. Así que Dios hizo que el pueblo hiciera un rodeo por la ruta del desierto hacia el mar de los juncos. Y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. La Torá nos dice que los hijos de Israel subieron de Egipto armados, y esto implica que llevaban armas de guerra, es decir, por cualquier circunstancia que fuera a presentarse. Por lo tanto, Moisés no le reprochó al pueblo el hecho de haber llevado estas armas, y en consecuencia puede entenderse que estaba de acuerdo en que las llevaran. Debemos comprender por qué Moisés no le reprochó al pueblo que llevaran armas, cuando esto podía implicar cierto vestigio de duda respecto a si Dios los salvaría de todo mal y de todo peligro. Porque el Eterno había dicho, ¿no? En el capítulo 14, verso 14 del libro de Éxodo, el Eterno peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Esto implica que no era necesario llevar armas porque Dios los defendería y lucharía por ellos. Pero podemos decir que Moshe estuvo de acuerdo con ellos porque querían demostrar que las armas sin toga no le sirven de nada. No le sirven de nada a la persona. Y vemos que apenas el pueblo vio que los egipcios los perseguían, comenzaron a llorar y a gritarle a Dios a pesar de estar armados. Moshe les preguntó por qué gritaban si tenían armas en sus manos. Y esta fue una clase práctica que nosotros llamamos Musar, de la ética judía. Una clase de Musar para el pueblo de Israel respecto a lo que ya está escrito en Sefer Zaharia o libro de Zacarías en el capítulo 4, verso 6. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Eterno de los ejércitos. Todas las armas del mundo no sirven de nada cuando la persona no tiene la Sagrada Torá. Pero el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torá. Y por eso les temieron a los egipcios a pesar de estar armados y clamaron ante Dios pidiendo que Él los ayudara, que Él los salvara. En el Talmud, en la Gemara, en el Tratado de Julín, la página 7 nos cuenta una historia. Nos cuenta que Rabbi Pinhas ben Yair necesitaba cruzar un río y este se partió de inmediato sin cuestionamientos. Los sabios preguntan, en cambio, cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al mar de los juncos y los egipcios lo perseguían, Moisés se sintió presionado y nervioso porque el mar no quería partirse. Y la pregunta es, ¿por qué el mar no quiso abrirse? ¿Acaso el alumno es más grande que el maestro? Porque en el caso de Rabí Pinhas ben Yair, el río sí se abrió de inmediato, sin ningún problema. Pero en el caso del maestro de Moshe, fue más complicado. Tampoco se entiende cómo es posible que Moshe pensara que el mar no podía llegar a no abrirse si Dios le había establecido esa condición al crearlo, preparando el mar para estar listo para partirse ante el pueblo de Israel en el momento de su salida de Egipto. Nuestros sabios explican que Rabí Pinhas ben Yair tuvo el mérito de que el río se abriera de inmediato porque contaba con la fuerza de la Torá. Y contra la fuerza de la Torá no hay nada en el mundo que se la pueda poner. En cambio, cuando el pueblo de Israel se encontraba al borde del mar, aún no había recibido la Torá. Y por eso el mar no quería alterar su naturaleza y argumentó que el pueblo de Israel no se lo merecía. Entonces Moshe reconoció la verdad del argumento del mar y por eso se angustió y suplicó a Dios que los salvara. De acuerdo con la naturaleza, el hombre no debería temerle a ninguna otra criatura fuera de Dios mismo. El hecho de que la persona les tema a otros seres de carne y hueso o a los animales nos demuestra algo, demuestra que la persona pecó. Porque si estuviera limpia de todo pecado, la persona debería sentir plena fe y confianza en que Dios lo salvará. Dios creó el mundo de tal manera que los animales le temen al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es la corona de la creación. Pero cuando el hombre corrompe su camino y la imagen divina que hay en él, los animales ya no pueden percibir su superioridad y de esta manera tienen la fuerza de acercarse y dañar a la persona. Pero debemos saber de antemano que si la persona estuviera completa en su Torah y en su fe, en su emuná, no tendría que temer, sino que su corazón estaría totalmente calmado,
sabiendo que Dios, Hashem, cuida todos sus pasos y los protege de todo daño. Que todos tengan buena semana, Shavuot.